Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 31 de mayo del año 2023. Terminamos el quinto mes del año con una mesa 50 y 50, mitad presencial, mitad virtual. Voy con los saludos. Empiezo por orden alfabético acá. Gabriel Budiño, buen día. Buen día, Emiliano, buen día a la audiencia. Sigo a distancia con Teresa Herrera. ¿Qué tal, Teresa? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto como siempre. Sigo en el orden alfabético, entonces voy otra vez a distancia con Diego Irazábal. Buen día. Buen día, gusto como siempre estar con ustedes, con todos. Así que hemos tenido ahí a Piriápolis y a Trinidad representados, ¿no? Uno tras del otro. Exactamente. Bueno, y ahora vuelvo al estudio con Desiree Pagliarini. Buen día. Buen día, Emiliano, buen día a la audiencia. Un placer como siempre. Vamos al primer tema, medio obligado, cantado, un tema obvio en estas horas. El cónclave de presidentes sudamericanos, organizado ayer por el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, finalizó con una declaración negociada en la que los mandatarios se comprometieron a elaborar una hoja de ruta para una nueva integración de América del Sur. En el texto, titulado Consenso de Brasil, los países acordaron establecer un grupo de contacto, encabezado por los cancilleres, para la evaluación de las experiencias de los mecanismos sudamericanos de integración y la elaboración de una hoja de ruta para la integración a ser sometida a consideración de los jefes de Estado. Además, los presidentes se comprometieron a trabajar por el incremento del comercio y las inversiones entre los países de la región, teniendo como meta una efectiva área de libre comercio sudamericana. Por el camino quedó un punto de la declaración original propuesta por Brasil en que se planteaba la reactivación de la UNASUR. Ese tema no tenía apoyo, entre otros, del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, cuya administración, recordemos, dispuso la salida de Uruguay de la UNASUR en marzo del año 2020. En su mensaje de apertura, Lula llamó a sus pares a superar las diferencias ideológicas y a trabajar en la integración. Na região, deixamos que as ideologias nos dividissem e interrompessem o esforço de integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos. A su turno, el presidente Lacalle Pou pidió pasar a la acción con las organizaciones multilaterales ya existentes, en vez de estar reflotando y creando nuevas. Llega de instituciones, dijo el presidente utilizando una expresión del portugués. Estas reuniones a todos nos sacan tiempo. Nuestro real deber que es con nuestro pueblo, con nuestras naciones. Cuando sacamos el tiempo en nuestro gobierno, en nuestros asuntos internos, venimos tratando de que estas reuniones generen consecuencias reales positivas. Yo quiero celebrar el concepto del presidente de Guyana. A nosotros se nos va a juzgar por las acciones. A nosotros se nos va a juzgar por los resultados. Con lo cual, creo que debemos parar esa tendencia a la creación de organizaciones. Vayamos a las acciones. Cuéntenos qué les dejó esta experiencia, esto que iba a ser un retiro y terminó siendo una cumbre bastante formal de presidentes, incluso de cancilleres, cosa que no estaba en el planteo original de Lula. ¿Quién va? ¿Gabriel? Sí, a mí estas cumbres siempre creo que nos dejan a todos como una sensación de bueno, ¿y qué hay concreto en esto, no? Porque por un lado tenemos a Lacalle haciendo siempre énfasis en que las relaciones internacionales no pueden tener un marco ideológico y después en realidad terminan siendo discursos basados en ideología, lo cual es bastante razonable. No sé por qué a veces está como ese combate a la ideología, si al final todo está marcado por ideología y si al final lo que hace el propio Lacalle en su discurso es marcar lineamientos que son ideológicos acerca de con quién quiere juntarse y con quién no quiere y qué pragmatismo no quiere darle a las actividades. Sobre resultados, nada, ¿no? Es decir, termina siendo una reunión de expresión de visión, de intereses, donde otra vez Lacalle queda bastante apartado del resto del grupo, pero con algunos aspectos de coincidencia, ¿no? Por ejemplo, la coincidencia con Boric acerca
de cuestionar la declaración de Lula sobre el estado de situación de Brasil, de Venezuela. Ese fue un detalle muy significativo, ¿no? Recordemos, todo viene a cuento de cómo recibió Lula al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el lunes, cuando Maduro arribó a Brasilia, ¿no? Los términos que utilizó para referirse a la situación interna de Venezuela, él eligió la palabra narrativa, que había que desarmar una narrativa, ¿no? Exacto, y ahí hay un acuerdo, obviamente en nuestro país llega el discurso principalmente de la calle cuestionando eso, pero también Boric hizo lo propio, por lo tanto hay, digamos, ya cuestionamientos firmes en cuanto a que la situación de Venezuela es crítica. Creo que nadie lo discute. El tema es cuáles son los caminos para apoyar a Venezuela en una salida más ordenada, porque hace unos días comentaba con un grupo de colegas que son venezolanos que vienen en Uruguay, cómo los titulares sobre Venezuela van desapareciendo con el tiempo y los problemas en Venezuela no, digamos. Tenemos acá una venezolana, sí, uruguaya, residente en Uruguay. No, y además con familia en Venezuela, o sea, la familia de mi madre, que mi madre es venezolana, está, no toda, porque mucha migró, como gran parte de la diáspora, pero sí tengo otra parte que se queda ahí, que cuenta la diaria, el diario vivir, y sigue siendo el mismo caos, la misma atrocidad, los mismos problemas socioculturales, políticos, etcétera. Lo que pasa es que, claro, Venezuela llega un momento que no puede estar todos los días en la tapa de los diarios y en los medios, pero no significa que la situación haya cambiado ni disminuido su gravedad. Eso me parece importantísimo tenerlo en consideración. Yo, para una primera impresión, diría que no me sorprende esto del retiro y la invitación que hace Lula. Me parece que es parte de su agenda propia de intentar reflotar eso que en un momento hubo de mucha complicidad entre los mandatarios de la región, porque bueno, también le fue favorable ideológicamente y en un montón de aspectos en otro momento, cuando estaba Kirchner, cuando estaba Evo Morales, etcétera. Creo que ahora no es el mismo panorama, por suerte, a mi criterio, pero sí creo que intenta como hacer ese reflote. Me resulta totalmente interesante que no es cumbre, en realidad es un retiro medio informal, pero bueno, ¿hasta qué punto es vinculante o no es vinculante? Yo creo que es haber sacado una declaración y haber mostrado una foto como se mostró, de alguna manera te hace que sea vinculante, que sea un primer paso como para decir estamos acá. Por supuesto que a nivel muy personal, desagradable totalmente que estuviera la presencia de Nicolás Maduro, persona que considero un dictador flagrante, violador de derechos humanos. Entonces me parece verdad o sea, impresentable que hablando de derechos humanos en una declaración donde se reafirma la protección a los derechos humanos, este hombre esté ahí. Pero bueno, entiendo pero ese que es un parte tema de la situación. Ese fue todo un asunto de discusión. ¿Por qué no estaría Maduro? Si lo que se busca es la integración y se busca justamente pasar por arriba de las diferencias ideológicas, ¿por qué no estaría Maduro? Otra cosa es la forma como Lula lo recibió. Parecería que allí fue donde dio un paso más, hizo una moña de más, como se señalaba más temprano en el análisis que realizaba Carlos Luján, ¿no? Si se va a trabajar por la integración, tienen que estar los países, tienen que estar sus gobiernos, ¿no? Bueno, ahí hay dos posturas. Integramos a todo, intentamos resolver todos con todos, que ha sido una postura que a veces se toma y a veces no. O entendemos que este es el límite al que se puede llegar, entonces así, en esos términos, no puede estar sobre la mesa el régimen para negociar. Es otra postura. Yo, claramente, a mí me llama mucho lo personal, y en esto no puedo ser totalmente objetiva, así que mi postura sería tender a aislar para que haya tanta presión y se termine yendo el régimen. Obviamente que eso no ha funcionado, también lo tengo que decir, pero la relativización que hace Lula de la situación en Venezuela, hablando de narrativa, le saca un montón de firmeza que para mí es clave. Bueno, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Si Lula no hubiera dicho lo que dijo el lunes, la cosa era distinta. Porque lo otro que pasa también es, si se va a cortar
la serie de invitaciones según lo que ocurre adentro de cada uno de los países, probablemente este encuentro no se hacía. Pero ¿cuál es el límite? Ese es el Ahí tema. está. ¿Cuál es el límite? Ahí está, pero suponete, ¿no? Suponete, planteo, y estoy tratando de ordenar el tema nada más. Suponete que no se invitaba a Nicolás Maduro por Venezuela. Eso iba a generar inconvenientes con la participación de otros países de la región, de otros gobiernos de la región que tienen por Venezuela simpatía, afinidad, etcétera, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Y después iban a estar los planteos de otros gobiernos que iban a decir, si no invitan a Maduro de Venezuela, tampoco tienen que invitar a fulano de tal país ni a mengano de tal otro, ¿no? En fin, pero lo dejo por ahí. Este fue un tema, este fue todo un tema. Maduro, sí o no, Venezuela, sí o no, con este gobierno en este encuentro. Sigo. ¿Con quién voy ahora? Con Teresa. Bueno, a ver, yo primero creo que Venezuela tiene una dictadura, digo, para poner las cosas en claro. Eso no significa que no crea que ante el dilema de cómo hago o dónde corto, me parece que tienen que estar todos. No me gustó, a pesar de que declaro mi simpatía por Lula, no me gustó la actitud de Lula con respecto al relato, al supuesto relato de lo que ocurre en Venezuela. Yo no creo que lo que ocurre en Venezuela es un relato. Como dije al principio, creo que hay una dictadura. Pero me parece que si queremos tener y además ya se ha demostrado cabalmente que Maduro sigue ahí, ¿no? De Guaidó ya ni existe, ni nos acordamos. Entonces, me parece que el criterio de realidad hace decir, bueno, juntemos a todos y veamos cómo con esta realidad, que es la de hoy, que no es la del gobierno anterior de Lula, que no es la de hace ni siquiera 5 o 10 años, es otra. Entonces, bueno, trabajemos con esto en aras a un continente que es el continente más desigual del mundo, y que tiene variopintos gobiernos de variopinta legitimidad también, ¿no? Porque si empezamos a pensar lo que está pasando en Perú hoy en día, lo que está pasando en Paraguay mismo, ¿no? Digo que realmente es preocupante su situación institucional desde hace muchísimos años. Bueno, digo, y podríamos seguir. Entonces, me parece que lo que intenta hacer Lula es retomar el liderazgo que perdió Brasil en el entorno latinoamericano durante el gobierno de Bolsonaro y ir para adelante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Eso alcanza? Y esa es la pregunta, ¿no? Gabriel decía hace un rato, bueno, y sí, fueron, firmaron, ¿y qué es lo nuevo? ¿Qué es lo distinto? Bueno, ¿Qué es lo nuevo, diferente? estoy tratando de agregar elementos a la discusión. Lo nuevo es que se produjo esta reunión entre mandatarios sudamericanos después de 9 años y pico. No, por eso me refiero a lo nuevo en cuanto a la historia, no digo en cuanto a que se hayan juntado, por eso digo, me parece que lo que están intentando hacer Lula es que, bueno, que nuevamente se vuelvan a reunir, se vuelvan a encontrar, pero yo dije hace un rato, en el continente más desigual del mundo, se vienen reuniendo, ahora hace 9 años que no se reunían, pero no hace 9 años que es el continente más desigual del mundo, hace mucho tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasa a América Latina que no logra? Bueno, si nos vamos a lo más chiquitito, al Mercosur, ¿no? Que no podemos ni siquiera concretar un mercado común en serio, no podemos concretar. Entonces, a mí me parece que esos son los temas que tendrían que hablar en serio, que tendrían que sincerar, que ver realmente cuáles son los obstáculos. Yo no oí que hablaran de obstáculos, no estuve en la conversación, vi lo de Lula, vi lo de el presidente de acá, pero después no vi el resto. Vi una declaración. No hay forma de saber qué dijeron los demás, porque viste cómo fue la cosa, ¿no? Claro. Se cambió el plan de la emisión en video en vivo y solamente se pasó el discurso de Lula. Luego se apagó la emisión y eso llevó a que la delegación uruguaya resolviera que el mensaje del presidente en la calle Pou sí salía, pero salía por un vivo de Instagram, ¿no? Sí, con gran velocidad del equipo de presidencia, ¿no? Porque se lo veía transmitiendo desde su celular prácticamente. Termino, redondeo.
esa declaración le faltan las palomitas blancas, las florcitas y las mariposas. Realmente, digo, América Latina tiene unos problemas terribles. Esta zona sur de América, en mi concepto, cada vez tiene más problemas, sobre todo con la del narco, con todo. Qué lindo cómo nos queremos, vamos para adelante, nos amamos mucho. Por eso, entonces, realmente a mí me decepcionó. Sí, a ver, se plantearon algunos objetivos, no precisos, no concretísimos. Ni siquiera se los puede llamar objetivos, son expresiones de deseos, Emiliano. A ver, se comprometieron a trabajar por el incremento del comercio y de las inversiones entre los países de la región, la mejora de la infraestructura y logística, el fortalecimiento de las cadenas de valor regionales, la aplicación de medidas de facilitación del comercio e integración financiera, la superación de las asimetrías, la eliminación de medidas unilaterales y el acceso a los mercados por medio de la red de acuerdos de complementación económica, incluso en el marco de la ALADI, teniendo como meta una efectiva área de libre comercio sudamericana. Muy vago. Si me voy a hacer la autocrítica, la única mención concreta a algo es ALADI, que por ahora está casi muerta, sí, ¿no? Sí. Digo, o sea, ¿qué piensan hacer con ella, ¿no? Bueno, todo indica que esa referencia a ALADI ha sido satisfactoria para el gobierno de Uruguay. Fue uno de los asuntos en los que se trabajó en la negociación para que se rescatara ALADI, que ya existe y que puede rendir más, digamos, ¿no? Sigo, vamos a escuchar a Diego, que todavía no habló. Concuerdo con prácticamente con todos. A todos me parece que nos dejó esa sensación de poco. Estas son cumbres que llenan de lugares comunes. Yo creo que no hace 9 años que no se reunían. Se reúnen todos los años. Lo que pasa es que son distintas instancias. Yo creo que tiene razón el presidente cuando dice, bueno, basta un poco de organizaciones e institucionalidad para que creo que Mujica decía algo parecido también, ¿no? Sí. Hay demasiada cuestión en la que se juntan los presidentes a deliberar, pero no van a los problemas reales de América Latina. A mí la sensación que me dejó es que este retiro no fue para tratar los problemas reales de América Latina, fue para tratar los problemas ideológicos de integración de Venezuela. Me parece que ese fue el objetivo número 1 de Lula. Una tomadura de pelo enorme, decir que es un tema de narrativa. Por suerte salió Boric también. O si hubiera sido solo la calle Pou, bueno, es el presidente de derecha, liberal. Salió Boric, por suerte también, a decir, no, Lula no es un problema de narrativa. Hay 7 millones de venezolanos refugiados, migrantes que se fueron. ¿tá? Creo que solamente Siria en el mundo hoy por hoy iguala esa cifra, pero con una guerra civil impresionante. Entonces, lo de Venezuela, claro que no es una narrativa. Entonces, es difícil que América Latina quiera hacer una cumbre y hablarle al mundo de derechos humanos y democracia con Maduro participando de la cumbre. Una mínima corrección, Diego. Esto no era América Latina, esto era Sudamérica, ¿no? Sudamérica. Es un matiz importante, ¿no? Es un matiz importante. América Latina, por ejemplo, incluye a México y acá no se está llegando hasta allí, ¿no? Es Sudamérica. Esa es la región que elige Brasil para este empuje, ¿no? Entonces, para terminar, creo que esto no deja mucho porque tampoco van a cosas concretas, reales. A veces, como en la vida, ¿no? Con lo real podemos hacer mucho. Con lo que nos gustaría que fuera, podemos hacer muy poco. Entonces, los presidentes se juntan a contar y hablar de lo que les gustaría que sea Sudamérica. Pero ¿por qué no hablan de lo que es Sudamérica, de los problemas reales? El presidente nuestro creo que lo dijo, se juntó con Lula y habló de temas de obras de infraestructura importantes, quiere hablar con Argentina sobre tratados de límites del río Uruguay, sobre la hidrovía con los presidentes de Paraguay, de Bolivia. O sea, hay cosas concretas importantes para que los presidentes aborden y que son los problemas que le resolverían a los ciudadanos. Entonces, esas son las cosas que están faltando. Entonces, esto fue un retiro, llamale, mañana va a ser Mujica que los va a reunir de vuelta con aquella idea de integración en el Quincho de Varela. En fin, son instancias que se juntan a deliberar, pero dejan muy poco para nuestro pueblo, la verdad. Sí, ¿qué dejan y cuánto después esto aterriza? Es la gran pregunta, ¿no? Pero hay distintas voces que en esta zona del mundo han manifestado su preocupación por el hecho de que se dé acá la dispersión en la que se ha vivido en los últimos años, ¿no? Y han planteado el reclamo de que había que hacer algo. Pienso en el contador Enrique Iglesias, por ejemplo, que ubicando
el contexto internacional tan delicado, tan cambiante, tan nuevo, señalaba, no puede ser que Sudamérica, por ejemplo, no tenga una voz, no se sepa dónde está el vocero, dónde está la referencia, ¿no? Da la impresión de que esta iniciativa de Lula, más allá de que por un lado tiene que ver con él mismo, su regreso al gobierno y lo que había pasado durante el gobierno Bolsonaro de Brasil marginado de la escena internacional. También lo que busca es eso, ¿no? Implementar, dar un empujón para que Sudamérica empiece a tomar forma de vuelta, ¿no? Dejando a un costado la discusión, bueno, que no es menor, de cuál es el organismo o los organismos para eso. Claro, eso estaba pensando, Emiliano. O sea, está bien organizarse y generar un espacio donde se puedan concretar ideas, donde se puedan concretar propuestas, donde Sudamérica tenga una representación colectiva, pero es la UNASUR, es reflotar la UNASUR, que para mí fue un gran fracaso, y realmente en todos los años en donde estuvo más en boga, se demostró que no sirvió para nada, no tuvo un efecto puntual, concreto, no hubo una mejora en nada. Entonces, es UNASUR, es aprender de que justamente lo importante es intentar bajar a tierra, por lo menos por una vez, y llegar a algo concreto, decir, bueno, vamos a luchar, no sé, pongo un ejemplo, contra el narcotráfico puntual, vamos a acordar medidas exactas para el narcotráfico, algo que sea real, o hacer toda la pantalla para decir, bueno, en realidad estamos acá, como decía Diego, un poco incluso legitimando determinados regímenes que no estaban legitimados hasta ahora. O sea que a mí me deja por lo menos una sensación de más saldo negativo que positivo. Ese es el desafío que está de por medio. Claro, después aparecen una cantidad de complicaciones, porque por ejemplo, si decidís invitar a Maduro, si decidís invitar a Venezuela, se te complica el texto de la declaración final, ¿no? Y allí estuvo uno de los puntos de ida y vuelta. Porque el punto 2 de la declaración dice: reafirmaron la visión común de que América del Sur constituye una región de paz y cooperación, basada en el diálogo y el respeto a la diversidad de nuestros pueblos, comprometida con la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la justicia social, el Estado de Derecho, la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos. Se puede ir por el camino de invitar a todos, da la impresión de que era conveniente si se quería sacudir a la región, pero después hay aspectos que hacen ruido en un texto como el que sale al final, ¿no? Habría que haber sacado algunas palabras en todo caso, ¿no? Quiero rescatar lo único, una de las pocas cosas positivas que vi en eso, que yo dije, lo de las maripositas y las flores, ¿no? Es la primera vez que veo una declaración de los presidentes de América Latina que usa la palabra género. Y realmente me sentí gratamente impresionada de que todos hubieran suscrito eso. Claro, escriben, ¿no? Hay que ver después si lo cumplen, pero eso es otra historia. Pero realmente es la primera vez que veo que aparece eso. Y quiero retomar lo del liderazgo. A mí me parece que esto no creo que haya sido algo para legitimar a Maduro. Yo creo que es algo para legitimar a Lula como encabezando el liderazgo para una integración de América del Sur. Es decir, creo que es Brasil y Itamaraty intentando recuperar ese rol que tuvo históricamente y que en este momento está muy en cuestionamiento. Es decir, yo creo que incluso ese rol también tiene que ver con el BRICS, tiene que ver con otras cosas que ocurren a nivel del mundo donde Lula se está moviendo, ¿no? De Brasil. Hoy hace un rato entrevistabas a Carlos Luján y él hablaba de la necesidad de políticas de Estado, en el caso de Uruguay, para plantarse frente a esto de los acuerdos internacionales y del relacionamiento internacional. Y yo creo que estamos perdiendo una oportunidad que por las circunstancias políticas en que estamos, digamos, era muy buena para lograr algunas políticas de Estado. Es decir, está claro lo que le costó al Frente Amplio poder cuestionar lo que estaba pasando en Venezuela, y por lo tanto en un momento donde el gobierno no es del Frente Amplio,
que el liderazgo lo tomara Lacalle hacia un acuerdo interno de política exterior, le hubiese facilitado incluso al propio Frente Amplio resolver algunos problemas en cuanto a cómo calificar el régimen venezolano. Y la realidad es que eso no se hizo, ¿no? La política exterior uruguaya en este gobierno ha sido bastante errática y no ha buscado crear políticas de Estado, a grandes acuerdos sobre lineamientos, incluso lo que yo decía al comienzo, ¿no? Lacalle se plantea las relaciones internacionales como no marcadas por ideología, pero cuando vamos a ver su discurso en esta cumbre, habla solo de dos temas, que son UNASUR y la narrativa, digamos, sobre Venezuela, que son dos temas claramente políticos, y lo cual es correcto, político e ideológico me refiero. Hay una intencionalidad de cómo hacer las relaciones internacionales que dicen no tener ideología y al final sí la tienen, ¿no? Es decir, esto de las instituciones, no sé qué, el problema es qué marcaba la UNASUR, no la institucionalidad. El problema era que esa institucionalidad de UNASUR estaba marcado por acuerdos ideológicos de izquierda, que es lo que a Lacalle no le gusta. Digamos. Sí, pero Lacalle, acordate que recalca lo otro, ¿no? Nos fuimos de la UNASUR, o sea, cuando asumió este gobierno dispusimos la salida de Uruguay de la UNASUR y después nos ofrecieron entrar en ProSur y dijimos que no. Porque ProSur era como la alternativa a UNASUR, pero con gobiernos de centro derecha, ¿no? En ese punto. ¿Sí, Diego? No, perdón. Termine, Emiliano, perdón. Dale. No, yo creo que la parte ideológica que dice el presidente, es decir, va por... A mí me hace acordar una reflexión en aquellas memorias que escribió Jaime Pérez sobre su pasaje por el Partido Comunista y que decía haber coincidido con Rodney Arizmendi en reconocer que habían pecado de servidumbre ideológica con el Partido Comunista de la Unión Soviética y con la Unión Soviética. Fue un problema que él considera que tuvieron algún. Yo creo que ese es el problema que tiene hoy, y por eso ahí va el enfoque ideológico de la izquierda latinoamericana, que es, para mí, el tema de servidumbre ideológica, ya no con la URSS, pero con Chávez, con los Kirchner, entre un grupito. Yo creo que lo del presidente no quiere marcar otra agenda ideológica. Va por el lado de los... Bueno, acá no podemos guiarnos por los intereses de ideología del club de amigos. Tenemos que guiarnos por los intereses de los países, del comercio, de abrirnos al mundo. Lo que tú, perdón, y ya con eso... Pero yo no estoy de acuerdo, Diego, perdón, Diego. Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que, primero, que no todo el frente opina lo que tú decís, de ninguna manera. Yo no creo que toda la izquierda de Uruguay, mucha gente de izquierda de Uruguay ha dicho es una dictadura, con respecto les costó reconocerlo, ¿no? Les costó reconocerlo. Y sí, yo no digo que no les sé, pero en realidad, y con respecto al gobierno de los Kirchner, críticas de izquierda no había un montón, en primer lugar porque no es un gobierno de izquierda, empecemos por ahí, tampoco Venezuela. Entonces, porque además me parece que también tenemos que decir las cosas por su nombre. Ni Venezuela, ni el kirchnerismo es la izquierda. Pero ese era el espíritu de la UNASUR, Teresa. Es otra cosa. Ese fue el espíritu de la UNASUR. Y eso es lo que critica la calle. Bueno, pero ahora lo ves, con el diario del lunes lo ves distinto. Bueno, lo veo distinto, pero de todos modos yo creo que igual, tanto la derecha como la izquierda en Uruguay, muchas veces le pasa lo mismo. O sea, un discurso ideológico, pero después comerciamos con China, comerciamos con los Emiratos Árabes, comerciamos con cualquiera que nos sirva a comerciar, más allá de cuál sea su ideología y más allá de si están matando gente todos los días. Entonces, me parece que ahí hay un doble discurso también, ¿no? Es decir, o estamos de acuerdo con que está mal y entonces no comerciamos, o si vamos a comerciar con todo el mundo, tenemos cuidado también con lo que decimos, porque me parece que es una contradicción. Y esa contradicción aparece todo el tiempo en todos los discursos políticos. Y el pragmatismo de solo comercial a nivel internacional también es una decisión ideológica, ¿no? Entonces, a lo que voy con el punto es, tenemos todavía, creo, vigente, digamos, una oportunidad de definir políticas de Estado respecto al relacionamiento internacional. Yo creo que la situación de los distintos países y la posición de Brasil en este momento favorecerían a tener en Uruguay una posición de política de Estado sobre este tema, tal como lo decía Carlos en la entrevista anterior, donde podemos empezar a delinear cosas que le den continuidad a esto de entro a una institución, salgo a una institución, cambia de gobierno y nos sumamos, nos aliamos o nos peleamos. Yo creo que tiene que ser
ser por... perdón, Emiliano. Decía Carlos Luján que tal vez para el retiro para esta reunión no hubo tiempo de coordinar con los otros partidos políticos, pero que de ahora en adelante, y teniendo en cuenta que está en marcha este proceso reintegrador, sería bueno que el gobierno de Lacalle Pou convocara a los otros partidos, ¿no? Para discutir la postura de una forma consensuada, de una forma que se parezca a una política de Estado, ¿no? Sí, en realidad yo creo que la política de Estado de Uruguay siempre ha sido muy aperturista y de intentar conciliar y entrar en los espacios en donde se pueda integrar de manera más colectiva, porque Uruguay sabe que necesita de sus socios en la región, de que bueno, somos un país con mucho potencial, pero chico al fin y al cabo, insertado dentro de dos grandes potencias, etcétera. Eso me parece que, yo no la veo tan errática, en eso no comparto con Gabriel, de que sea tan errático, porque me parece que sigue siendo la misma línea. Ahora, sí hay disputas en ver qué organismos sirven y qué organismos no sirven, y yo creo que eso es una conclusión que se da en base a resultados, ver qué tanto resultado dio el UNASUR y qué tanto resultado no dio, más allá de lo ideológico, porque capaz que me pueden decir que el día de mañana hay justo un organismo que se crea y que la ideología que marca el organismo, por lo menos que marcan los líderes en ese momento imperante, no es tan favorable a la que queremos, pero funciona, da resultados para Uruguay, nos genera un tipo de conveniencia excelente. O sea, me parece que lo responsable es que Uruguay sea parte, aún así, aunque no esté cómodo ideológicamente. Pero creo que definitivamente no era el caso de la UNASUR, y yo me animo a decir que no veo que esté enfilado este nuevo retiro y esta nueva integración para algo concreto tampoco. No es menor. Ahora, lo que decían que era muy interesante, y por eso lo quería retomar, sobre ver hasta dónde, lo que decía Teresa, ver hasta dónde llegamos en acuerdos con países que sabemos que tienen problemáticas muy importantes en cuanto a dignidad humana, que digamos que sería como humanistas lo más importante para nosotros. Y yo creo que, yo me animo a decir, aunque esto pueda sonar controversial, que por un tema de cercanía y por un tema de empatía y de incluso diáspora que nosotros tenemos de Venezuela, no es lo mismo el decir, bueno, vamos a congeniar con Maduro y su dictadura, a ver qué hacemos con China y con otros países que están a otro nivel. O sea, yo creo que por un tema empático y directo regional es algo que tenemos que ver a corto plazo, el tema de Venezuela. O sea, discutiremos mañana China, que quiero aclarar, soy partidaria de intentar no ir por China, sino ir por otros estados. Ya esto lo hemos discutido en otras tertulias incluso, pero creo que con un tema de Venezuela hay una empatía regional y incluso porque lo vivimos, porque tenemos la migración venezolana que tenemos, porque tenemos la experiencia de viva mano. ¿Quién no conoce un venezolano o una venezolana que le pueda contar lo que pasa o cómo ha vivido o por qué se tuvo que venir a Uruguay? Entonces, ojo, yo creo que ahí hay un matiz que no es menor. Hay oyentes que marcan que falta hacer referencias acá en este análisis a Estados Unidos. Bueno, pero no ¿Cómo juega Estados Unidos? ¿Cómo están los intereses de Estados Unidos en la región? A ver, yo creo que sí juega. Me río porque uno de los oyentes que mandó ese mensaje me lo mandó también a mi celular diciendo, puse esto y no. Disparan por varios lados los oyentes. Totalmente, creo que tienen razón, A ver, ¿en qué sentido? Yo lo intenté, yo cuando hablé del papel de Brasil ahora en el BRICS y todo lo demás, creo que sí, creo que esto, todos sabemos, todos los territorios están en disputa, ¿no? Y América del Sur tradicionalmente ha sido territorio norteamericano. Entonces, evidentemente, esta reunión donde el enemigo de Estados Unidos, estoy poniéndolo entre comillas, no viene Maduro, enemigo de Estados Unidos, pero tiene... Ojo, ya no están enemigos de Estados Unidos, o mejor dicho, ya Estados Unidos no están enemigos de Maduro.
y los acuerdos de petróleo, todo muy cambiante en el mundo hoy en día, y antes también. Pero creo que sí, que acá hay que preguntarse también qué rol están jugando las potencias en todo en toda esta cosa, ¿no? Es decir, y sobre todo, insisto, ¿cuál es el papel que va a tener Brasil de acá en adelante? A mí me parece que eso es una cosa que no podemos perder de vista y que y seguramente Estados Unidos está muy preocupado por lo del BRICS, el tema monetario, es la primera vez en mucho tiempo que se está cuestionando si el dólar tiene que ser la moneda de cambio. Es decir, hay toda una serie de cosas que están jugando en esto, que me parece que sí, que también faltaba esa pata, y Mario, está muy bien que hayas dicho que había que... Bueno, Mario se llama el oyente que te escribió. Los que han escrito acá son otros, tienen otros nombres. Es otro, bueno, menos. Entonces, ¿qué lo dejó pegado, Teresa, dejaste pegado a Mario. No dije el apellido, dije Mario. No. Bueno, ¿te quedaba algo, Diego, porque así cerramos? No, simplemente a veces reflexionar un poco de cuál es el sentido histórico del desarrollo en América Latina, ¿no? Hacia dónde vamos, qué le vamos a aportar al mundo. Tenemos, como decía hoy Teresa, la desigualdad mayor del mundo, el continente más desigual, los indicadores de pobreza, somos el continente más violento, pero también somos custodios del 70% de la biodiversidad del planeta, producimos los alimentos para el mundo. Digo, hay tanta cosa, pero ¿hacia dónde va América Latina? ¿Cuál es el sentido histórico de su desarrollo? Ayer tuviste una entrevista brutal sobre el tema de inteligencia artificial con, no me acuerdo el nombre ahora, yo agarré el final de la entrevista. Sí, Mark Vidal. Y dice, ¿y qué está haciendo América Latina en eso? ¿Y cómo estamos preparando a nuestros estudiantes, a nuestra población? Él hablaba sobre el agregado de valor en la producción en Holanda, la producción agrícola. Estamos en América, que somos los productores de alimentos para el mundo en eso. Entonces me da pena que de eso no hablan nada nuestros presidentes. Están, no sé, desenfocados, me parece. Lo que buscamos hoy en la tertulia al incluir este tema es lo que acaba de ocurrir, un primer abordaje, ¿no? Ni siquiera tenemos toda la información. Seguramente en las próximas horas va a circular más datos a propósito de cómo se negoció, de los entretelones de esta declaración final, de la famosa recepción de Lula a Maduro el lunes. Entonces, sobre lo que dejó el retiro de presidentes en Brasilia y sobre todo a propósito de lo que empieza a dejar a partir de ahora, volveremos, ¿no? Volveremos esta misma semana, la semana próxima, etcétera.